Esta noche vamos al encuentro de sensitivos, esas personas que son capaces de atravesar las puertas que nos separan del más allá. En compañía de un médium vamos a explorar ese campo desconocido que nos espera a todos tras esta vida. Repasaremos junto a él sus vivencias, sus visiones y la forma de percibirlas. También trataremos de aprender cómo prepararnos para dar el paso que nos separa de esas otras dimensiones desconocidas. El viaje continuará por destinos más cercanos, donde exploraremos lugares mágicos y sus leyendas. Estas son las intenciones de este espacio en blanco, abierto hacia esos universos que nos rodean. Una noche más, buscamos respuestas. Respuestas que vamos a intentar recabar con nuestro primer invitado, al que ya saludamos, Aldo Linares. Buenas noches, Aldo. Hola, querido Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento de estar otra vez contigo y con toda la gente que escucha el programa, que sé que es mucha. Sí, señor, un placer que estés con nosotros. Una pena que no estés aquí. No me llamas Miguelito ahora, solamente Miguel. Es verdad, hermanito, es verdad que no te llamo Miguelito, es verdad que siempre te llamo Miguelito, es verdad, sí. Y es que me es raro, ¿sabes? Me es raro no estar ahí porque además el set de la radio es tan ensoñador, así con las velas y con la oscuridad que tiene, que es tan chulo que estar aquí en casa me es como extraño, ¿sabes? Es como estar en una dimensión paralela. Bueno, ya sabes que son las cuestiones estas de la pandemia y tener seguridad y precauciones. Yo lo siento porque no vamos a ir al baño juntos a ver a ese niño. Eso mismo. Luego hablamos de él. Déjame que te presente. Comunicador social, trabajas en actividades culturales, últimamente, perteneces al grupo EPTA. Y has estado unas cuantas veces en el programa, conocemos parte de tu vida, pero has escrito un libro que se llama Cuando lo sugerente se hace evidente, la emocionante percepción de lo que no se ve, en el que relatas parte de toda esta historia en la que te has metido. ¿Qué tal llevas la fama? Pues es una mezcla, es curioso, porque el hecho de ser peruano y de tomarme a risa a mí mismo muchas veces no me hace pensar en fama ni nada, porque siempre cuando esa palabra me hace pensar en mi abuela y sería la primera que me diría, pero ¿de qué vas? Así que no, conmigo no va eso, no. Pero supongo que salir tanto en televisión últimamente ya la gente te reconocerá por la calle y te preguntará, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es la ventaja, Miguelito, de todo esto? Que como muchísima gente piensa que soy muy raro, que soy muy extraño, pues te miran y no te dicen nada, ¿sabes? Cualquiera se acerca a ti, ¿no? Claro, entonces eso me permite pues ir con mis cascos escuchando música y un poco mi bola, pero vamos, que no, afortunadamente no, permíteme la expresión, pero no, ni me puedo flipar ni me quiero flipar, o sea que mejor así, ¿sabes? Bien. Este es nuestro invitado, como digo, ha estado algunas veces en el programa, conocemos parte de sus historias, pero esta noche vamos a profundizar mucho más, sobre todo tratando de buscar respuestas en estas fechas que hemos pasado de Todos los Santos, de todos estos trances que todos tenemos que vivir. Aldo tiene unas cuantas respuestas que darnos. ¿Te parece que empecemos, Aldo? Vale, claro, cuando quieras. Se me olvida decir, eres el grupo EPTA, pero no cobráis nunca el grupo EPTA cuando vais a los sitios, ¿verdad? No, porque es que no tiene sentido, y luego porque cuando empiezas a hacer eso, luego es como si tú estiras una mano, por otro lado hay otra mano que te va pidiendo y no tiene sentido. O sea, ¿cómo puedes cobrar por algo que muchas veces no sabes de dónde viene? Y sobre todo, no puedes cobrar porque muchas veces te enfrentas a situaciones en las cuales los sentimientos de la gente, sus posibilidades, sus situaciones son tan evidentes que dices, es que no puedo jugar a eso, no puedo hacer eso, y afortunadamente no lo hacemos. Tomamos nota. El grupo EPTA, que se dedica a ayudar a gente que tiene algún tipo de problema de estos extraños que no se pueden acometer desde otro punto de vista, no cobran. Tomar nota de eso. Vamos, si te parece, con esa primera introducción que nos va a dar algunos datos, me parece que de tu vida. Vamos a escuchar. Vale. Esta noche queremos volver a presentaros a una persona que durante mucho tiempo nos acompañó en silencio. Llegado desde el Perú, no era un ser normal. Su candidez, frescura y cordialidad resplandecían. Cada semana estaba allí, en silencio, esperando la emisión
llenando el programa con su presencia. Hemos seleccionado algunas de sus palabras. Yo tengo un método de intentar trabajar con estas cosas. Y mi método pasa por, primero, estar relajado, comer poco, no beber, escuchar una música determinada, no porque esa música sea mágica, sino porque a mí me relaja, me tranquiliza. Y cuando llegamos allí, me bajé del coche y lo primero que vi fue un cura que estaba en un costado y me miró con una cara de desprecio, de esas que no se ha pasado nunca, cuando a veces veis a una persona que se cree muchísimo y os mira de una manera como de pies a cabeza y os sale por dentro algo de, pero ¿por qué me miras así? Si yo soy igual que tú, o sea, ¿por qué me miras así? Y me fui para ese lado. Y todo transcurrió y resulta que sí tenía que ver con la historia. Después, cuando pasó la experiencia, me contaron todo lo que había y efectivamente coincidía. Ya os digo de antemano, yo me sentí bien. ¿Por qué? Porque aprendí una de las primeras lecciones de mi vida práctica respecto a todo esto. Afortunadamente, para mí es una buena prueba y yo agradezco que no me digan las cosas, porque eso implica, primero, que no me estoy inventando cosas. Segundo, que no estoy loco, que no tengo una patología. Y tercero, que es una marca de humildad. No te creas. Cualquier persona que siente estas cosas no es ni mejor ni peor que nadie, es igual. A mí no me hace especial sentir estas cosas, al contrario, me hace sentir como tranquilín, que tú eres un teléfono, nada más. Tú eres un instrumento, nada más, nada más. Y esa noche fue un instrumento de ese otro lado. Aldo Linares nos visita hoy. Queremos conocerle mejor y junto a él ir más allá de esta vida. Ahí están los primeros datos, Aldo. Cuando he escuchado las primeras partes he recordado con tanto cariño y tanta timidez cuando iba, y es verdad que me quedaba ahí y me quedaba tan alucinado. Hay una cosa que me encantaría, que la gente que escucha tu programa que tuviese la oportunidad de verlo ahí en el estudio, ¿sabes? Porque es una experiencia muy mágica y muy bonita, y créeme que esos momentos los guardo con muchísimo cariño, me enseñaron bastante también, sí. Aldo Linares pasó como decíamos en esta introducción, durante mucho tiempo iba a la emisora, se sentaba allí al fondo calladito, luego tuvimos la oportunidad ya de intimar más y de hablar, sí. y yo decía, qué tipo, ¿no? Qué tipo tan especial, porque lo llenabas todo con esa luz que tienes, Aldito. Gracias Miguelito, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no quiero cortarte, ¿eh? No, que justamente es curioso porque cuando has dicho lo de la luz, me ha recordado una noche cruzando el Nilo, en la que me quedé mirando al cielo mientras sonaba uno de los sonidos más bonitos, que era el canto de una mezquita cruzando el Nilo, y pensar que estábamos ahí y que había luces en el cielo, y fue todo tan fantástico pensar, bueno, y ahora estamos aquí. Qué fantástico, de verdad, qué fantástico. Con Aldo hemos hecho algunos viajes, hemos vivido afortunadamente, gracias a Dios, y gracias a algunas experiencias bastante increíbles. Pero dime, ¿cómo empezaste? Quizás sea repetir pido disculpas a los oyentes que ya lo hayan escuchado, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a darte cuenta de que tenías ese don de ver otras cosas que algunos no vemos? Pues mira, ya sabes que muchas veces he dicho que no lo siento como un don, creo que es una aptitud, pero para no repetirnos, te voy a contar una cosilla. Cuando era pequeño y me pasaron estas cosas, que eran percepciones, que se mezclaba lo que para mí era real con lo que podía ser imaginario y con todo ese otro lado de otras cosas, me impactaba mucho la sensación de yo sentirme como sobrecargado. Era como si sintiese electricidad, ¿sabes? Como cuando eres pequeño y estás como sobreexcitado por algo que te emociona, pero al mismo tiempo no sabes qué es. Y lo llevé por un lado lo llevé con el entusiasmo del niño que siente que es parte de algo que es como lo que admira, como lo que le gusta, eso que no pasa por lo que lo piensas, sino por lo que sientes, que va directo a lo que sientes. Pero también pasé miedo. Era una sensación muy contradictoria, pero créeme que cuando mis primeros pasos conscientes en todo esto fueron muy silenciosos. Tiene mucho que ver como cuando yo estuve, por ejemplo, cuando iba al estudio y me quedaba sentado, porque era como un observador callado que no podía moverse porque todo lo que estaba viendo era mucho más potente. Ya. Creo que contaste la primera vez que viste, no me gusta decir la palabra, un muerto, ¿no? Una persona que había fallecido. ¿Quién fue o quién era? Y lo veías de una manera normal, ¿no?
Sí, mira, yo una de las veces que más me marcó, por ejemplo, fue, además del señor que siempre cuento, don Guillermo, que le vi, que era como ver una persona normal. Una de las que más me marcó, aparte de esta, fue, por ejemplo, ver a una chica de unos 15 años, 14, 15 años, y a un señor que estaba con ella. ¿Habían fallecido? Sí, porque, o sea, para mí tenían que ser personajes que no se correspondían a mi realidad por una sencilla razón, porque yo estaba en la habitación de mi madre jugando, y de un costado de la habitación aparecieron la chica y este señor, y ahí no podían haber entrado, era imposible, ¿sabes? Y yo era muy pequeño, y no me impactó tanto la chica, que la veía sonriente, sino la cara del señor, que era con cara de ¿quién es este crío? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Era como muy raro todo, ¿no? Y me marcó mucho la sensación, Miguelito, de estar viendo algo que yo sabía, aunque era un crío muy pequeño, de tener esa especie como de corazonada, raciocinio, como quieras llamarle, de saber que eso no funcionaba porque no era correspondiente a lo que me estaba pasando en ese momento. No eran mis abuelos que estaban en el otro salón viendo la televisión, no era mi madre que se iba a un cumpleaños o a una boda aquella noche, ni era yo que podía estar alucinando, porque me levanté y claro, el grito que pegué cuando yo vi que mi abuela venía por el pasillo, yo vi a la chica del señor que seguían allí, o sea, no estaba fabulando, estaba viendo al mismo tiempo dos planos que no se correspondían, pero claro, era tan pequeño que me quedé callado. ¿Qué iba a decir? Aldo Linares, alguien que desde pequeñito tuvo la posibilidad, o llamémosle don, de ver ese más allá, de ver a la gente fallecida incluso. Nos están escuchando esta noche, me lo han dicho en muchos lugares, me han dicho en México, me han dicho en Ecuador, un montón de gente aquí en España. Lo agradezco y espero que les sirva. Lugares que querían escuchar lo que contabas. He visto también en ese libro, cuando lo sugerente se hace evidente, que tuviste una experiencia en un temazcal. Sí, ¿Qué viste? sí, ¿Qué totalmente. pasó? Un temazcal que también vivimos, déjame que lo diga, con parte de ellos nos están escuchando en México, con Ami y con Tosli. Tosli se nos fue también, está escuchando en alguna parte también de los cielos, seguro. Seguro que sí, mira, estoy seguro que Tosli nos está escuchando de la misma manera que cuando tuve la suerte de que me invitaras al temazcal. La primera vez que me miró, se quedó mirándome fijamente con esa mirada que tú sabes que tenía. Era una mirada que es como esas lunas que se ven en la noche, esas lunas llenas tan potentes que sabes que tienen el brillo de la luna, pero que sabes que hay un fondo. Pues esto era igual, ¿no? Y esa mirada me impactó y me crecí con esa mirada. Y ese temazcal para mí fue definitivo e importantísimo, porque también fue una nueva muestra de humildad. Era como, tú te esperas que vas a entrar algo que te va a deslumbrar por 1000 imágenes, por 1000 cosas, por mil historias, 1000 suposiciones, y de repente entras tú, con tu propia alma, que eres tú, sin necesidad de tomar nada, sin necesidad de creerte, sin necesidad de sentirte un ser de otra dimensión. Entras como eres tú, con tus propios mecanismos de defensa, y entrar allí ante esa sensación tan potente, tan física, y al mismo tiempo tan de conexión contigo mismo, pero mirando a los demás, ¿no? Por protección de los demás, también a mí me pareció tremenda. Ese temazcal, además por cosas que ocurrieron después al salir, me reafirmó en una cosa que desde pequeñito pensaba, que hay que mirar para ver, que realmente lo sugerente pues llega un momento en el cual se hace evidente, pero si tú quieres ver realmente, si tú realmente te muestras tan desnudo como cuando aparece la mañana, ¿no? Cuando aparece la mañana no hay aspavientos, aparece el sol sin decir nada. Pues igual, cuando yo entré al temazcal, entré con 1000 preguntas, entré con mil curiosidades, y al tiempo que iba ahí dentro experimentando todo, me di cuenta que las palabras se me quedaban cortas, que mis ideas preconcebidas iban desapareciendo, que todo mi análisis de la experiencia se iba borrando, dando paso a otro tipo de sensaciones. Y cuando salí, de repente vi que estaba cayendo el sol, me cayó un chorro de agua fantástico, pegué un grito como nunca había pegado, me dieron un gajo de naranja que para mí ha sido lo más rico que he comido en mi vida y que me levantó, y sobre todo que cuando me tumbaron en un prado, vino un perro de no sé dónde y el perrito se puso a mi lado y me cuidó, y créeme que para mí fue una especie de bendición, ¿sabes? El ver a ese animalito mirándome con esa carita, que no sé qué pensaría él, ni siquiera sé qué pensaba yo, pero sé que estando en la tierra, hecho polvo por todo el esfuerzo, y ver a ese animalito y luego ver que se acercaban, pero el animalito como que me vigilaba y me cuidaba,
cuando me levanté, fue como, ostras, lo paranormal existe, claro que sí, pero no es todo ese disfraz de misterio que muchas veces se le pone, es mucho más directo, es vida, es vital. Fantástico. Yo nunca supe de dónde salió ese perro. Nuestro homenaje para Tosli y para Ami, mexicanos. Totalmente, que están brillando. Sí, señor. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir o preguntar a Aldo. Brevemente también, me preguntan qué viste cuando estuvimos en la Cámara del Rey, allí en la Gran Pirámide. Pues mira, voy a ser muy breve. Cuando estábamos y todo el mundo estaba con los ojos cerrados y estaban cada uno en su interior, a tu lado y entre una compañera de viaje que estaba allí, vi a un hombre muy moreno, prácticamente negro, con una especie como de faldón blanco con algo rojo en el cuello, que te miraba a ti seriamente, me miraba a mí seriamente y decía cosas en voz alta. Yo intentaba entender, pero no entendí nada de lo que me dijo, nada, sinceramente nada. Y entonces se acercó directamente con mucha decisión, que a mí la verdad es que me impuso mucho respeto, porque estábamos en la cámara, estábamos solos, eso era fantástico, era increíble. Pero es que de repente ver algo así, cuando yo sinceramente, Miguelito, yo no esperaba nada de eso, porque estaba tan alucinado y estaba tan agradecido de estar ahí que yo quería sentir la sensación de estar, ¿no? Y se acercó, dijo algo, me miró, no sé qué es lo que me dijo, pero lo que sentí era, aunque parezca un cliché, el peso del tiempo, pero un peso del tiempo de como, ya te enterarás, majo, ya te enterarás, no tienes ni idea de lo que te estoy diciendo, pero ya te enterarás. Se giró, volvió a donde estabas tú, te miró. La manera en que te miró fue un poco distinta, porque te miró con cierta complicidad, pero a mí me miró con cara como de te vas a enterar. Y si te soy sincero, todavía no me he enterado, pero fue increíble. Aldo Linares, nuestro invitado, 12:27, 1:27 en las Islas Canarias. Repito, 900-137-137, nuestro teléfono. Si queréis participar, ya veréis la cantidad de cosas que vamos a intentar descubrir esta noche. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Esta noche nos movemos en el mundo de los espíritus, del más allá. Hemos seleccionado un fragmento de la película Ghost para ilustrar lo que puede ocurrir en algunos casos tras cruzar el umbral de esta vida. ¿Pero qué haces? ¿Qué coño haces? ¿Cómo que qué hago? Intentas moverlo con el dedo. No podrás moverlo con el dedo. Estás muerto. Uf. Todo está en la mente. Tu problema es que sigues creyendo que estás vivo. ¿Crees que llevas esa ropa? ¿Crees que estás agachado en el suelo? Pues no. Lo siento, ya no tienes cuerpo, chico. Ahora todo está aquí dentro. Si quieres mover algo, tienes que moverlo con la mente. Tienes que proyectar, ¿comprendes lo que te digo? ¿Cómo? ¿Cómo se proyecta? Y yo qué sé cómo se proyecta. Simplemente se proyecta. ¿Cómo has hecho eso? Tienes que concentrar todas tus emociones, toda tu rabia, todo tu amor, todo tu odio y empujarlos hacia abajo hasta la boca del estómago y entonces hacer que explote como un reactor. De acuerdo. ¡No te rías! Buen trabajo, chico. Lo he conseguido. Buen trabajo. Un espíritu que interactúa con los objetos materiales. ¿Es posible? ¿Acaso pueden intervenir en nuestras vidas? Nuestro invitado nos contesta. Bueno, pues hemos utilizado esa gran película Ghost, que habla de ese mundo del más allá, para ilustrar un poco esto. ¿Cómo es el mundo de los espíritus, Aldo, desde tu experiencia, desde eso que has visto y que percibes? Pues mira, siempre digo que parece ser, porque siempre intento ser cauto con todo esto y con mis percepciones también, y sobre todo porque creo que la certeza la tendré cuando me toque irme, pero creo que
ellos, ese mundo es en cierto modo un reflejo de lo que es pero sin las ataduras, digamos, físicas a las que nosotros estamos condicionados justamente por nuestra condición, pues, carnal, ¿no? Parece ser que hay otro tipo de condicionamientos de energía o de leyes físicas y dimensionales a las que el cuerpo, al no estar de manera física, pues les permite acceder, ¿no? Es una cuestión más de conciencia, es una cuestión más de espíritu, ¿no? Pero al mismo tiempo es una cuestión muy humana, en el sentido de que ellos son como han sido aquí. No se convierten en seres completamente iluminados ni en seres hipertrascendentales, no. O sea, no... Hay un punto muy lógico en todo esto. Es como una continuación en la cual el soporte físico ya caduco queda, pero lo que es la conciencia, la mente y el uso de esos paquetes de información y los paquetes emocionales, por decirlo así, pues se mantienen. Uh-huh. Y pueden interrelacionar con nosotros, como veíamos en ese extracto de la película, que de repente el espíritu es capaz de mover objetos. Pueden llegar a interrelacionar con nosotros esas sensaciones que a veces tenemos de que hay alguien en la habitación, a través de los sueños, etcétera. ¿Puede ser una evidencia de que están interrelacionando con nosotros? Pues mira, nuevamente digo, parece ser que sí. Siempre pongo ejemplos un poco folclóricos, pero son los que utilizo para yo comprender también estas cosas. Mira, es como alguien, tú te mudas a un piso y de repente sientes golpes en la pared de al lado. Ni siquiera sabes quién vive al lado, no conoces si es un vecino o una vecina, pero dan golpes. Es como algo parecido. Ellos pueden hacerlo, pero no siempre porque quieran. O sea, parece ser que hay otro tipo de condicionamientos en los cuales tienen que estar preparados para poder hacerlo, o tienen que tener acceso a eso. Pero por poder hacerlo, parece ser que sí pueden hacerlo, y parece ser que muchas veces hay una intencionalidad muy clara. No hay un sentido de humor o de hacerlo porque sí, no. Hay una intencionalidad clara porque quizás para ellos, sobre todo cuando son conscientes de su situación, es muy valioso justamente el hecho de poder, digamos, corresponder a situaciones, saldar deudas, responder a cosas o dar pequeños impulsos que a veces nosotros necesitamos en este lado. Vale. En el caso, por ejemplo, del niño vamos a contarlo. Aquí tenemos un servicio donde Aldo, creo que fuiste tú primero, y luego Paloma Navarrete, pues decían que veían a un niño jugando con un balón. Imaginaros a las 2:00 de la mañana, un niño jugando en un balón en un servicio de Radiotelevisión Española. Era de, según vosotros, alguien que se había quedado ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se explica? Es decir, ¿hay espíritus que se quedan enganchados aquí en ese plano? Sí, mira, puede ser que muchas veces no se enteran muy bien de su situación. Siempre pongo este ejemplo también. Imagínate una persona que ha tenido un accidente de coche y en el accidente fallece. ¿No se da cuenta que está muerto? No, eso mismo. O sea, de repente se despierta, ve todo lo que ha ocurrido y él piensa que tiene que ayudar, él piensa que tiene que hacer las cosas porque no se entera. Es un estado, si nosotros en un estado, por ejemplo, a veces cuando estamos dormidos nos despertamos y estamos medio atontados y no sabemos si estamos dormidos o despiertos, si en ese momento experimentamos ese tipo de situaciones, imagínate en determinadas situaciones que pueden ser mucho más traumáticas o en las cuales la inconsciencia o determinados factores que, digamos, nublan nuestra mente, pues intervienen. A veces ocurre eso y no se dan cuenta. Ellos viven, como decimos en una especie de interfase, que es una realidad creada. ¿Por qué? Porque muchas veces es mucho más fácil aferrarte a esa realidad creada que asumir que has cambiado. Que estás muerto, ¿no? Claro. Vale, claro. Brevemente, definiciones. ¿Esos espíritus pueden poseer a los seres humanos? Yo en esto te voy a dar mi opinión y yo creo que no. Creo que hay mucho... tu espíritu es tu espíritu y está contigo. Entonces no entiendo ese tipo de situación. Creo que más bien muchas veces ocurre por desajustes y por patologías y porque muchas veces es mucho más fácil decir ha sido un espíritu que he sido yo. Vale. Impregnaciones. Hay lugares donde ha habido algo muy, muy poderoso, muy potente, muy dramático que se ha vivido. ¿Se pueden quedar ahí esas sensaciones, esos sentimientos? Claro. Sí, y lo puedes percibir alguien como tú. Sí, porque es lo mismo que cuando abres un frasco donde ha habido perfume, aunque ya no hay el líquido, todavía queda ese aroma. Entonces, si pasas, lo percibes. Va a llegar un momento en el cual se va a debilitar. Creo que en esto hay factores de energía, factores que algún día la ciencia explicará,
porque creo que estos son reflejos de energía pura y dura, pero claro, marcados por algo más, que es la energía que desprenden justamente nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Vale, poco a poco iremos tratando de desentrañar más cuestiones de este asunto. ¿Existen los espíritus negativos? Creo que sí hay espíritus negativos, pero más, en su mayoría, muchos son ignorantes, tercos, empecinados. Creo que hay espíritus buenos y espíritus malos, en el sentido de que hay gente que es mala de verdad y a conciencia, ¿sabes? Pero creo que hay una cosa importantísima, y es nuestra franja de vibración de cada uno. Nosotros somos un poco, muchas veces atraemos lo que somos, y muchas veces en esas franjas de frecuencia, de intensidad, de voltaje, por así decirlo, se acerca algo parecido. Pero los malos no van a ir a por nosotros siempre, no, para nada, no. Vale, cuando lo sugerente se hace evidente esta noche con Aldo Linares. Luego te preguntaré cómo defendernos, cómo si alguien tiene ese tipo de percepciones y si las quiere seguir adelante. ¿Te parece que demos un paso más en esta historia? Vale. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Más informaciones. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Solo en podcast. Un mundo exclusivo para ti. Disfruta la mejor ficción en Solo en podcast. A pedir 4, 5, 10 churros, ¿será por dinero? Por increíble que parezca. Y la gente me preguntaba, ¿qué te ha pasado? Nada, que he ido a hacer un reportaje. Littercast. La mujer se plantó ante el paraguas que se mantenía abierto en el aire. Contenidos. Programas. Piezas exclusivas de radio. Solo en podcast. En Solo en podcast. Porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. Solo en podcast. En nuestra aplicación y en rne.es. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Nuestro invitado de hoy ha participado en experiencias de investigación en lugares donde se muestra el más allá. Os ofrecemos un fragmento de una de ellas, extraído del programa Cuarto Milenio, de nuestro compañero Iker Jiménez. Lo primero que siento donde está esta mesa, entre la mesa de billar y las banquetas, algo como alguien, ¿vale? Un hombre rubio, vestido como el traje que tú llevas, pero es todo verde, no lleva camuflaje. El traje antiguo. Pero es todo verde. Y es un hombre rubio, es más o menos alto, fuerte. O sea, no gordo, sino corpulento, ¿vale? Además es un hombre con un buen rango. Que además él le gusta eso. O sea, le gusta que... ¿Dónde mando? ¿Vale? ¿Edad, Aldo? Pues te diría unos 50 y tantos años. Excepto el hombre este, lo demás es como unas imágenes, nada más. Pero el hombre este sí le veo más... Es solo un ejemplo de las investigaciones y evidencias de nuestro invitado. Pero queremos conocer más casos de ese contacto con el más allá. Estás adquiriendo gran popularidad por participar en el programa Cuarto Milenio con Iker y nuestros compañeros, y muchos de ellos están asombrados de tus aciertos. No te cuentan nada cuando vas a los sitios y sin embargo tienes una gran precisión en los detalles. ¿Cómo los vives? ¿Qué pasa? Y quiero que me cuentes al menos 2 casos que te han llamado la atención de esas investigaciones que habéis hecho. Pues mira, yo lo vivo, me da mucho corte porque al no decirme nada, y yo siempre tengo nervios, Miguelito, porque yo no sé si puedo aportar o no puedo aportar algo, y luego porque yo no soy solo un teléfono, no soy infalible ni nada, no soy un oráculo ni nada, entonces siempre voy con la sensación de ver qué ocurre, ¿no? Entonces para mí es siempre un reto, pero también es un reto importante porque es una manera de ponerme a prueba a mí mismo. Uh-huh. y para saber que no estoy fabulando, para saber que la cabeza no se me está yendo, para saber que no estoy vendiendo humo ni nada de eso, porque es que en realidad no quiero vender nada tampoco, entonces no puedo, ¿no? Cuando estás en estas situaciones
y aunque yo sé que hemos ido a muchas y tal, no puedo evitar sentir los nervios, y esos nervios, créeme que te bajan a la tierra rápidamente. Mira, de experiencias que recuerdo con mucho, que me marcaron muchísimo, recuerdo mucho una que fuimos con Paco Pérez Caballero a Elda, a Alicante, a una casa en medio de un monte donde había muerto una mujer, y me marcó muchísimo, no tanto por la experiencia de acertar en lo que había ocurrido, sino por el hecho de verla, ¿no? El hecho de ver una mujer que había sufrido porque básicamente un patán pues la había matado. Y claro, eso te afecta, ¿no? O sea, te afecta en el sentido de que te hace... Sabes, cuando tienes estas experiencias, lo primero que te viene a modo de enseñanza o a modo de reflejo, lo que sea, es a ti mismo, es a la primera persona a la que la propia experiencia te está diciendo, mira, lo que estás viendo, o sea, piensa que supone todo esto. Yeah. Y a mí me marcó eso. Déjame que te pregunte, en ese caso tú ves a esa mujer y ella te ve a ti también. Es que me vio, y es, sí, porque, sabes, a mí lo que me marcó muchísimo en esa experiencia es que al verme se asustó. Y al ver a Paco y al ver a José Alcámara se asustó. Era como si en su pensamiento nosotros como hombres fuésemos amenaza también, ¿sabes? Entonces era triste, era muy triste, muy triste. Vale. Y cuando ella te ve, ¿puede interactuar contigo? ¿Puede decirte cosas? Sí, pero no quería en ese momento. Retrocedía, se iba para el fondo. Yo intenté ser muy cauto porque, claro, lo que no quieres, asumiendo que esto es, o sea, que lo que estoy contando puede parecer una locura, ¿no? Pero fui al fondo, a la zona de la cocina, y lo que vi fue una mujer triste, con una mancha sanguinolienta en la zona del pecho, o sea, desde lo que es el cuello hasta más o menos el pubis por allí. Sí. Y claro, te quedas pensando, o sea, el hecho de estar viendo un espíritu, por decirlo así, pasa a un segundo plano cuando ves una situación así y dices, madre mía, es que es duro, ¿sabes? Vale. Y sí. Déjame que te pregunte, ella sí. te ve, interactúa contigo, ve a los demás también. En ese caso ha habido una muerte trágica y se ha quedado allí impregnada, se ha quedado el espíritu, no sabe que está muerta. Sí, es que es eso. Y muchas veces es que a veces la situación es tan traumática y tan dolorosa que también se niegan un poco por impotencia a asumir que eso les ha ocurrido, porque es que en realidad es lógico pensar, ¿no? Ha ocurrido esto, entonces se quedan, pero también muchas veces se quedan no por situaciones traumáticas, muchas veces se quedan porque, por ejemplo, ellos consideran que esa casa es su casa y que los inquilinos nuevos no tienen por qué estar ahí. O sea, quiero decir que muchas veces se quedan por la amplia gama de pasiones que tenemos, de experiencias que tenemos, de actitudes que tenemos y de tendencias que tenemos. Un primer caso, cuéntame otro si puedes. Sí, mira, te cuento otro. Este es Conepta que me gustó mucho. Era en una casa aquí en Madrid en la que pues una niña veía a un niño que quería jugar con ella, pero la niña empezó a jugar, pero luego se empezó a asustar cuando en casa le decían que no había ningún niño allí. Lo curioso es que pusimos unos medidores, que los medidores pueden detectar o no pueden detectar, porque en realidad no depende, el medidor da igual ante ese tipo de energías que no sabemos qué son. Entonces pude ver a un niño que seguía jugando y que estaba esperando que le fuesen a buscar los padres, pero los padres no iban. Y tuvimos la fortuna de que un profesor, el niño tendría pinta como de ser de los años 50 más o menos, y vino un profesor que se lo llevó. La cara del profesor fue muy... ¿El profesor también estaba fallecido? ¿Estaba muerto? Sí. Vale. Y se dispararon los medidores. José Luis, el físico de ETA que estaba al fondo, escuchó unos pasos de alguien que corría hacia allí. Y el niño puso una cara de alegría como diciendo, soy pequeñín, no me entero de nada, pero alguien me ha hecho caso. Y no me refiero a mí, sino me refiero al profesor, ¿sabes? Y ver que se iba con esa carita, ¿sabes? La cara que ponen los niños cuando demuestran alegría de corazón. Pues eso fue fantástico. Vale, cuando tú vas a esos lugares y percibes esas visiones o esas
presencias, te comunicas con ellas. Luego, ¿qué pasa? ¿Les puedes decir o de alguna manera les explicas que están fallecidos y que se tienen que ir y se van? Hay mucha gente, alguna gente que ha pasado por el programa que dice que hacen no sé qué tipo de actos para librar las almas que están aquí encerradas en este plano o en ese mundo del más allá. ¿Se van cuando hablan contigo? ¿Se dan cuenta que aquello ya no es suyo, que ya no es su tiempo y desaparecen? A veces, porque depende de ellos. A veces si no quieren no se van. Luego también está que ellos tienen su capacidad de decisión, su libre pensamiento, ¿no? Y su libre actuar. Entonces se intenta, pero claro, uno, del mismo modo que nosotros, aunque un buen amigo nos diga algo y no lo queremos ver y no lo vamos a ver, pues con ellos es igual. Si no lo quieren ver, por mucho que se lo digas, no te hacen caso. Vale. ¿Esto lo tenemos todos, esa posibilidad de ver ese más allá? De ver y sentirlo, sí. Sí, todos tenemos. Por eso te digo que no es un don, es una aptitud que tenemos todos. Lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla más que en otras. Algunas personas lo aparcan, otras lo desechan directamente, y hay otras que simplemente no lo desarrollan porque no tienen por qué hacerlo, ¿sabes? No es una imposición. Todos tenemos nuestra manera de sentir y de percibir, entonces no... mira, una de las razones por las cuales le tengo mucha manía a la palabra medium y a la palabra sensitivo es porque parece como que muchísima gente que siente estas cosas se cuelga las medallitas de decir yo soy medium, sensitivo, y es para decir, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? Vale. Muchas preguntas. Dice que si alguna vez has tenido miedo con alguna experiencia sensorial de esas que has vivido, o has temido que esté fuera de las manos. He tenido miedo, claro, sí, he tenido miedo de pequeño, he tenido miedo con 14 años, he tenido miedo con, te diría, 24, 25 años, pero, ¿sabes algo? Todo eso son aprendizajes, porque vas aprendiendo que primero esa no es tu realidad, que tú eres tu realidad, y luego segundo que cuanto más vives de esto, menos sabes, pero al mismo tiempo, si eres un poquito cauto, aprendes a disciplinarte. Vale, preguntan también que si a veces esos seres del más allá pueden entrar en nuestros sueños. Hay el caso de alguien que dice que no pudo despedirse en vida y de repente soñó con esa persona, y hay una especie de diálogo muy, muy, muy fresco, muy rico, ¿no? Y además es curioso, dicen que se le ve a esa persona que ha fallecido con la mejor imagen que tenía. Imagínate que tuviera 50 o 60 años, se la ve cuando era jovencito. ¿Por qué? ¿Es así? Mira, sí, parece ser que ellos, al no tener que pasar por nuestros condicionamientos de lógica, de prejuicios, del querer mostrarnos de una manera, el mundo de los sueños es perfecto. ¿Por qué? Porque es un estado alterado en el cual nosotros estamos, en el cual no tenemos todo ese armazón y esa cáscara y ese disfraz que usamos día a día. Entonces es mucho más directo, porque además es una comunicación que digamos que se puede dar de conciencia a conciencia y de sentimiento a sentimiento, es mucho más directa. Entonces ellos al parecer pueden utilizarlo. Otras veces también puede ser simplemente un mecanismo de nuestra conciencia y de nuestro subconsciente, pero también es interesante que muchas veces cuando ellos se muestran de esa manera, siempre me da que pensar, cuando se muestran así bien, es como cuando tú de repente, imagínate, si yo voy a visitarte mañana a tu casa, tú no me vas a abrir la puerta todo desaliñado ni nada, vas a aparecer de una manera como diciendo, mira, qué bien que estoy, y de la misma manera yo iría a verte así, ¿sabes? Entonces ellos también lo utilizan así, es su manera de decirnos que está todo bien. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, ahora pasamos a otro tipo de cosas. Queremos que nos des más respuestas de esas experiencias que has tenido detrás de esa introducción. Si puedo, bien. Seguro. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Muchos de nosotros nos preguntamos qué ocurre cuando abandonamos esta vida. Moriremos. Moriremos todos, pero no del todo. Lo mejor de nuestro ser, nuestra alma, no morirá jamás. La muerte no tiene imperio alguno sobre el alma. Cuando la guadaña de la muerte derribe por el suelo el viejo árbol de nuestro pobre cuerpo, nuestra alma volará a la inmortalidad, porque tiene vida propia y no necesita del cuerpo para seguir viviendo. ¿Qué ocurre cuando morimos?
Busquemos respuestas. ¿Qué ocurre en ese tránsito, Aldo, cuando morimos? Tú que has tenido experiencias. Mira, me lo pregunto tantísimo y nuevamente creo que lo sabré cuando me toque irme, pero parece ser que... Me hace mucha gracia lo de decir parece ser, pero es que intento ser cauto porque quiero ser vigilante también con todas las cosas que siento, que percibo y tal. Porque en realidad, ¿quién tiene la verdad? Nadie. Entonces, parece ser que al morir en ese estado en el cual desaparece nuestra conciencia física, lo primero que se experimenta es una inquietud, evidentemente, ¿no? De no saber dónde estás, a qué vas, qué está ocurriendo contigo y sobre todo que muchas veces no se sabe traducir esa sensación que tú estás sintiendo de aparente despersonalización física, porque es como que el espíritu y la conciencia cobran una mayor entidad aparentemente física porque cobra otro tipo de sensación, ¿no? Y entonces se habla mucho de ese tránsito, de ese túnel, se habla mucho de la visión de seres que te vienen a buscar, pero lo primero que siempre creo que ocurre es ese gran choque que quizás tiene que ver un poco, por ejemplo, como cuando nacemos, ¿no? Que lloramos, y quizás cuando partimos dejamos de llorar, pero nos asumimos en un siguiente estado de adultez, por decirlo así, y creo que se empiezan a experimentar otro tipo de sensaciones físicas que también desorientan muchísimo, porque claro, al no tener el cuerpo, al no tener esa excusa sensorial que se basa en nuestros 5 sentidos, empezamos a experimentar otro tipo de sentidos. Ya. Y madre mía. Escucha, y están esperándote, como dicen, familiares, mucha gente que trabaja en hospitales, mandamos saludos, sabemos que hay mucho personal sanitario escuchando el programa, que están de turno de noche haciendo ese trabajo increíble que están haciendo últimamente, siempre lo han hecho, evidentemente. Nos cuentan eso, de que cuando hay alguna persona que está cerca de la muerte, le ven como que hablan con alguien que en ese estado así extraño, pues como si alguien fallecido estuviera esperándoles y les dice cosas. ¿Nos están esperando para ayudarnos en ese tránsito? Pues mira, puesto que el sentimiento real prevalece siempre, el sentimiento de amor, de cariño prevalece siempre, y da igual que tú te vayas a la Conchinchina y vuelvas después de 10 años, quien te quiere te va a recibir con amor, pues parece ser que en ese lado también es así. ¿Y sabes algo? En mi caso, cuando mi madre partió, fue algo parecido también. Estuve hablando con una persona, con la salvedad que había una enfermera que tenía un niño pequeño, y el niño pequeño, pues, parece que vio a la persona con la que estaba hablando mi madre. ¿Estabas tú allí con ella? No, me lo contaron. Te lo contaron. Sí, y el niño pequeño fue capaz de ver a ese otro ser del más allá que estaba recibiendo tu madre, ¿no? Sí. ¿Vamos a la luz o no? Depende de cómo haya sido aquí, así es allá. Totalmente. Eso, por eso te decía, no nos convertimos en unos seres iluminados, porque es que no tendría sentido el esfuerzo, no tendría sentido el sentido común, no tendría sentido la dedicación que ponemos. O sea, si quieres ir a la luz, primero tienes que aprender a caminar, saber lo que es una bombilla, saber estirar el brazo, saber dar el interruptor y saber apreciar esa luz, si no, para nada. Vale. Saludan desde Ecuador, en Mompiche, me dicen, un grupo de amigos que está escuchando el programa. Saludos para todos ellos. Pues saludos para ellos. Vale, ahora te paso la pregunta. ¿Uno sabe cuando fallece que está muerto o tarda tiempo en darse cuenta, en adaptarse a ese nuevo estado? A veces, por lo que intuyo y a veces creo que muestran, a veces se dan cuenta y otras veces tardan, porque a veces se dan cuenta directamente. ¿Por qué? Porque en realidad, como la muerte en realidad es un miedo que tenemos a desaparecer, hay quienes lo asumen directamente en plan, pues ya está, o sea, ya me fui. Hay otros que no, que tienen miedo y les tardan un poquito más, y hay otros que directamente tienen pánico y no quieren asumir que ha ocurrido. Entonces es como, muchas veces ante grandes verdades, nuestros gestos más pequeños son los que delatan realmente cómo somos. Entonces, pues en este caso es igual. ¿Y se quedan ahí en esa interfase? Pues sí, lamentablemente muchas veces sí. Vale, pregunta que esta gente que está en Ecuador, dice un amigo que está escuchando el programa, pregunta si todas las noches lo visitan estos espíritus, que más de una persona lo ven. Dice, algunos se sienten molestados y a otros a gusto dentro de la casa. Hay espíritus que pueden venir a nosotros, como el caso de Odamai Brown de la película Ghost, que te pueda pasar a ti, que vean que hay alguien que los ve y van a ti corriendo a ver si
y decir desde el teléfono. ¿Te ha pasado eso? Como la sí, pero pasa, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces pasa, es como, siempre pongo también el ejemplo, ¿no? Si estás en tu casa de campo y en una noche de verano enciendes una luz, todos los mosquitos van a venir directamente a la luz. Pues ocurre, pero todo eso es como si se tiene que aprender a controlar y saber decir no, y además aprender a separar tu realidad. O sea, lo primero, lo necesario para quienes viven este tipo de realidades es plantarse y decir, no, mi realidad es esta, mi realidad física es esta, lo que soy yo es esto. Entonces es una manera también de decir, no, respetos guardan respetos y no vamos a hacer un carnaval aquí. Vale. Pregunta también si los espíritus están condenados a permanecer en ese lugar, en la casa donde tú los ves, en el lugar al que se aferran, o pueden desplazarse por la zona, irse a otro sitio. Mira, yo creo que muchas veces, más que estar condenados, están empecinados en una situación. Muchas veces se pueden quedar en un sitio, pero porque quieren decir algo, o porque están aferrados a ese sitio, o porque por algún motivo no han resuelto algo. Pero muchas veces cuando ellos consiguen, digamos, su objetivo de querer decir algo, o comprenden que no tienen por qué seguir allí, ya se van directamente. Y muchas veces también por empatía pues pueden intentar, digamos, no acompañarte precisamente, pero sí velar de una manera u otra. Hay gente que puede llamar ángeles de la guarda o guardianes o lo que fuese, pero muchas veces eso, ¿no? Parece ser que muchas veces sí pueden hacerlo, pero no hay una condena eterna. Creo que no existen las condenas eternas, no. Vale, casi en un minutito. ¿Te quedas otro ratito más para ver cómo podemos prepararnos para la muerte y cómo ayudar a los moribundos? Claro, vale. Claro. Cuando uno se va, pasa al otro plano, ¿qué ocurre? ¿Pasa la luz? No sé, ¿qué ocurre? Mira, cuando pasas al otro plano, lo primero que, como cuando nos vamos a otro lugar que no conocemos, es primero aclimatarnos, primero redescubrirnos, asumirnos, aceptarnos y empezar a caminar otra vez con las poquitas herramientas que tenemos. ¿En otro plano? En otro plano. Me pregunto muchas veces, Miguelito, si las cosas que yo veo y los personajes que yo veo, pues sí, muchas veces pueden ser difuntos, pero también a veces me pregunto si son personajes de otro tipo de dimensiones paralelas a la nuestra, con rasgos sociológicos parecidos. Me lo pregunto muchas veces. Es decir, si no son fallecidos, sino seres de otras dimensiones. Sí, a veces me lo pregunto. Vale, muchas llamadas tenemos, muchas. Otra preguntita antes de las noticias, breves si puedes. ¿Uno puede engañar desde ese otro plano? Me preguntaban. Claro, por supuesto que puede engañar. Mira, si alguien puede coger un teléfono, en este caso a un sensitivo, un medium, es que esas palabras siempre dan cosas, y contarle un cuento para que lo cuente otra persona, pues claro que se puede, claro, o sea, como somos aquí, somos allí, entonces si somos patanes aquí, allí lo vamos a hacer también. Vale, y otra preguntita breve. Cuando vas a esos lugares y ves una presencia, le dices, si ya está en tu sitio, ¿sientes que se va? ¿Que abandona ese lugar y se limpia ese sitio? Sí, a veces lo sientes y es una sensación que me cuesta describir porque no sabría describir con palabras lo que se siente. Y no estoy hablando de una mega iluminación ni nada de eso, sino estoy hablando de algo mucho más humano. Sigues con nosotros un ratito después de las 3, ¿vale? Claro. Una pausa para ver cómo anda este mundo nuestro. Se encargan de ello nuestros compañeros Carlos Toral y José Luis Aragón, de traernos toda la información de ese nuevo presidente de Estados Unidos y de todas esas historias que hay por ahí pendientes. Nosotros volvemos enseguida. Redes sociales abiertas. 900-137-137 si queréis intervenir. Aldo se va a quedar con nosotros un ratito más. Después viene el Padre Ángel y un montón de aventuras más para compartir aquí en este espacio en blanco de hoy.